En esta lección hablaremos acerca del pensamiento visible y uno de los elementos fundamentales en el enfoque de este pensamiento visible es cómo documentar el pensamiento de los estudiantes. Documentar no es guardar los trabajos sin sentido, sin pensar. Es ver y entender cómo piensa el estudiante para poder ayudarle a pensar mejor. ¿Qué significa documentar el pensamiento? Cuando hablamos de documentar ese pensamiento, vamos a hablar acerca de algo muy importante. Documentar significa registrar lo que el estudiante piensa y cómo llega a desarrollar sus ideas. Incluye observar y lograr capturar cómo interpreta una información el estudiante, observar cómo conecta las ideas, entender y observar cómo explica algo, cómo justifica una respuesta, cómo corrige o mejora su pensamiento. La pregunta clave es, ¿qué evidencia tengo como maestra de cómo el estudiante está pensando? A eso se le llama documentar. ¿Para qué sirve documentar el pensamiento? Entender para qué sirve cómo documentar el pensamiento es muy importante porque primero me permite entender realmente al estudiante. La documentación nos muestra qué es lo que realmente sabe el estudiante, qué no sabe, qué lo confunde y qué domina. Para poder tomar decisiones es muy importante la documentación porque me permite ajustar las clases acorde con lo que observé y documenté, cambiar la rutina de pensamiento o apoyar a aquellos estudiantes que necesitan. También me sirve para saber y entender qué es lo que el estudiante aprende cuando revisa su propia forma de pensar, es decir, cuando genera metacognición. Es que la documentación ayuda a que el estudiante sea consciente de sus procesos cognitivos, que es a lo que normalmente conocemos como metacognición. En resumen, es documentar mejor la enseñanza y con ello mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ok, vamos a mirar cuáles son esas formas sencillas, simples y útiles que permiten documentar el pensamiento. Es importante entender que existen cuatro formas principales de documentación. La idea es que cualquier profesor, cualquier profesora pueda usarlos desde mañana mismo si quiere sin complicarse. La primera forma de documentación es la documentación escrita. Es la más accesible y la que utilizamos mucho. ¿A qué se refiere? A los registros escritos breves, como las respuestas a las rutinas de pensamiento. Entonces el estudiante escribe lo que está pensando y lo que está desarrollando en la rutina. Notas de pensamiento que podemos poner en pequeños post-it o pequeñas tarjeticas de colores de papel. Explicaciones cortas que el estudiante escribe en su cuaderno o en los post-it, pequeños mapas conceptuales o cuadros sinópticos o mapas mentales que el estudiante diseña y desarrolla en su cuaderno o en el tablero o en cualquier muro de pensamiento que podamos desarrollar en el salón. ¿Por qué es útil esa documentación escrita? Porque muestra el paso a paso del razonamiento del estudiante. Permite ver dónde el estudiante dudó, dónde conectó o dónde se equivocó. Y deja evidencia clara para poder analizar después qué ocurrió con el estudiante. ¿Cómo la podemos aplicar? Podemos pedirle al estudiante que escriba dos o tres renglones al final de una rutina, que use el cuaderno para escribir, que utilice hojas o pequeños papeles o colocamos papeles grandes en las paredes del salón para que los estudiantes puedan documentar y escribir lo que están pensando. También podemos hacer preguntas que los orienten. ¿Qué entendiste? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Cómo puedes explicar esto de otra forma? Ahora bien, otra manera muy sencilla de trabajar la documentación en clase es la documentación oral. Es rápida y es muy reveladora. ¿Por qué? Porque permite que el estudiante dé explicaciones cortas en tiempo real,
o que haga audios breves y que los envíe al docente, que piense en voz alta o que genere mini debates con sus compañeros. ¿Por qué es útil esta documentación oral? Porque permite mostrar cómo organiza las ideas el estudiante y nosotros vamos observando y vamos anotando. Nos revela razonamientos que no siempre escribe el estudiante. Permite también escuchar con claridad, coherencia y entender las dudas de los estudiantes. ¿Cómo lo podemos aplicar? Les podemos hacer preguntas en clase, preguntas orientadoras. Les podemos pedir que graben 30 segundos con el celular y envíen al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Les podemos pedir que expliquen cómo llegaron a esa idea en una clase, que expliquen un procedimiento o que expliquen una idea y la argumenten. Y podemos hacerlo de manera en grupo o lo podemos hacer por parejas para que también entre ellos se expliquen las ideas. Otra forma de documentar es la documentación visual. ¿Qué es? Es lo que normalmente nosotros entendemos como organizar las ideas visualmente. El pensamiento visual habla mucho de esto y se habla de los organizadores gráficos como medios para generar esta documentación visual. ¿Cómo la podemos hacer? A través efectivamente de estos organizadores gráficos, de estos esquemas, de estos diagramas. Podemos utilizar diagramas simples, diagramas complejos, redes de ideas, podemos utilizar mapas conceptuales, mapas mentales, podemos utilizar fotos para que los estudiantes expliquen lo que están observando y podemos hacer también murales en las paredes del salón con papel craft, papel periódico, papel bond, para que los estudiantes puedan documentar visualmente lo que ellos están entendiendo. Ahora bien, es muy útil porque permite ver las relaciones que hacen los estudiantes entre los conceptos, ayuda a visualizar las categorías, las comparaciones, los patrones. Funciona muy bien en grupos grandes porque podemos recoger 45, 50 diagramas que nos permitan calificar más rápido que textos de 4 o 5 líneas que multiplicados por 45 o 50 nos van a quitar mucho tiempo en la calificación. También se puede utilizar de pronto para que puedan generar procesos efectivos de trabajo en clase, como desarrollar un trabajo documentado en fotos, en grupo. Se les puede pedir que utilicen diversos recursos como colores, marcadores, témperas, para que también esto sea memorable y lo puedan recordar en un largo plazo de tiempo. Hay otro tipo de documentación que es la performativa. ¿Esto a qué se refiere? Al pensamiento en acción. O sea, mientras van generando una experiencia, van haciendo una actividad, un taller, un experimento, una práctica, los estudiantes van documentando lo que van haciendo y el maestro va anotando lo que va observando. Aquí entonces el estudiante puede demostrar lo que sabe, puede generar experimentos y explicar lo que está haciendo, puede hacer procedimientos técnicos, puede hacer procesos prácticos en clase. ¿Por qué es útil? Porque permite ver las decisiones, las correcciones, las estrategias en tiempo real y porque es ideal para poder generar trabajos en ciencias naturales, en los experimentos, en ciencias sociales, cuando hacemos prácticas comunitarias, por ejemplo, en artes cuando estamos preparando la presentación, el performance, la dramatización y cuando la estamos haciendo. También, por ejemplo, en informática, cuando el estudiante está explicando un proceso paso a paso para aplicar un programa y desarrollar algún tipo de trabajo. En fin, en lengua castellana lo podemos utilizar para el momento en que el estudiante está desarrollando un ensayo y puede ir explicando paso a paso cómo está desarrollando ese ensayo. ¿Cómo aplicarlo? Hay que observar muy bien el proceso como maestros y hay que anotar decisiones clave que tomen los estudiantes y hacerles ver conscientemente cuáles fueron esas decisiones. Se puede grabar un fragmento del procedimiento para luego analizarlo con los mismos estudiantes. Se puede pedir al estudiante que vaya explicando mientras va actuando y eso le va dando a él o a ella confianza. ¿Qué hace que la documentación sea realmente valiosa? Es una práctica muy buena, definitivamente es muy clara, permite ver el proceso mental
no solo el resultado final de lo que entrega el estudiante, sino permite ver realmente lo que hizo y cómo lo hizo y que él lo explique. Es interpretativa, permite mostrar cómo piensa el estudiante, lo muestra, no solo qué hizo. Es suficiente porque contiene suficiente información y evidencia para entender los razonamientos que hizo el estudiante y es coherente con el objetivo de pensamiento. Si la rutina buscaba interpretar, conectar o justificar, la evidencia debería mostrar eso. ¿Cómo generamos la retroalimentación cuando hablamos de pensamiento visible a partir de la documentación? La retroalimentación en el visible thinking o en el pensamiento visible se centra en mejorar cómo piensa el estudiante. Aquí entonces es importante ver cómo retroalimento el proceso, no solo el producto. Por ejemplo, le puedo decir, mira, aquí estás conectando muy bien estas ideas. Puedo preguntarle qué otra idea podría relacionar. Si estoy observando otro proceso, aquí das una opinión. Por ejemplo, si estás escribiendo un ensayo, pero no explicas el por qué diste esa opinión. Trata de profundizar un poco esa parte. Otra manera es hacer preguntas que promuevan la reflexión. Le puedo decir que preguntas como ¿qué te funcionó bien en este proceso? ¿Qué cambiarías si lo hicieras otra vez? ¿O qué descubriste al pensar de esa forma? También le puedo reforzar el propósito cognitivo de una manera efectiva. Por ejemplo, decirle, mira, aquí interpretaste esto. ¿Podrías justificar esa interpretación que hiciste? O aquí conectaste estas ideas. ¿Qué te faltaría por conectar? ¿Y qué representa de pronto un desafío para ti en este momento? Lo importante es que aprendamos a documentar el pensamiento de una manera clara, de una manera precisa, de una manera accesible para los estudiantes. Y esto va a ayudar a profundizar el pensamiento y a profundizar el aprendizaje en los estudiantes.